¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, No es complicado, en donde hablamos temas que creemos que son complicados, pero que realmente no lo son. Aunque bueno, uno que otro episodio sí ha resultado como un poquito, no tanto complicado, pero sí de mucho aprendizaje. Han sido episodios donde tenemos que tener una mente principiante para poder comprender temas que hemos tocado, como lo fue el impacto del cambio climático en nuestra salud mental, también acerca del episodio de salud mental en zonas rurales. Entonces sí han sido episodios que la verdad que son de demasiada importancia tocarlos y sobre todo visibilizarlos. Y el tema del día de hoy, de verdad que también se me hace como un episodio donde nos vamos a dar cuenta, donde quizás hemos vivido como en una burbuja y que quizás por esa burbuja nos hemos privado o nos hemos dado la libertad y la oportunidad de vivir momentos que a lo mejor sí eran agradables o que a lo mejor no lo eran, pero que teníamos que aprender algo. Y con eso me refiero acerca de las trampas de la felicidad. Creo que todos nos han hablado acerca de la felicidad. Yo creo que a todos nos han dicho que vive feliz, sé feliz, y que en medio de la felicidad es siempre tener como esta positividad, ¿no? Pero creo que conforme vamos creciendo y llegamos a la vida adulta, incluso desde la adolescencia y desde la infancia, ya tienen sus áreas de oportunidad o ya tienen como ese dolor, ¿no? Y para ello me era importante hablar acerca de las trampas de la felicidad. Y por esto invité a nuestro padrino, porque él es el padrino de No es complicado, ustedes no lo sabían, pero después de no sé cuántos capítulos, por fin lo van a ver por aquí. Y ese psicólogo y padrino, Ricardo Dueñas. ¡Yo aplaudimos! Muchísimas gracias, Yareli, por la invitación. Ya se me hacía bastante tiempo desde que no habíamos podido cuadrar las agendas. Ah, sí, eso, cuadrar, porque sí te había buscado, pero pues es un hombre muy ocupado y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque es un hombre lleno de conocimiento y sobre todo que nos hace ver que muchas cosas realmente no son complicadas, ¿no? Entonces Basta, continúa. De hecho creo que con Ricardo Dueñas en la comunidad No es complicado aprendió acerca de la psicología positiva. Uh-huh. Y que no por ello, o más bien por ello, es que te quedas súper embonado este tema que es acerca de las trampas de la felicidad. Muchísimas gracias por la invitación, agradecido con la comunidad de No es complicado. Aquí estamos dándoles ganas y echándole todos los kilos para venir y compartir este bonito tema con todos ustedes. Sí, y cuando hablamos de la felicidad, Ricardo y las personas que nos están escuchando, lo primero que creemos es una vida sin obstáculos, uh-huh. Una vida sin complicaciones, uh-huh. Una vida en donde todo es color de rosas, no pasa nada, nada duele, no hay miedos. Así es. Y bueno, creo que le quitamos un montón de cosas y al final es como la felicidad tiene que ser algo en donde no hay dolor ni sufrimiento. Así es, y es que de cierta manera parece ser que estamos constantemente bombardeados de toda esa información, ¿no? Estamos en una etapa, estamos viviendo una era donde constantemente en todos lados, en cualquier medio de comunicación, se nos bombardea y se nos exige ser felices. Y si no podemos ser felices de la manera en como dicen que debemos o tenemos que ser felices, entonces estamos mal, somos unos fracasados, somos unos amargados, en realidad no sabemos lo que es la verdadera felicidad y es ahí en donde, pues con toda esta constante vorágine de imágenes, de mensajes que simple y sencillamente te están diciendo ten una actitud positiva,
querer es poder, y si no puedes, entonces algo tienes malo, y que de repente al encontrar que todo esto que está ahí, que se nos exige, y no lograrlo, trae consigo una profunda frustración. El simple y sencillo hecho de pretender aspirar a tener todo ello, todo aquello que se nos exige que debemos y que tenemos que hacer, pues nos hunde todavía más en esta espiral de desesperanza y pues en casos extremos puede detonar algún problema de salud mental. Entonces, vaya que estamos completamente sumergidos en una constante exigencia del tenemos que ser felices. Sí. Y de repente es como cuestionarnos un poquito el hecho de pensar, ¿es algo natural el ser felices? O sea, si lo viéramos de esta manera, si nosotros no podemos vivir felices como si fuera algo natural, entonces algo mal está en nosotros. Pero simple y sencillamente por mero diseño no podemos estar felices todo el tiempo. La felicidad es una emoción más de un montón de emociones que existen. Exactamente, más allá de las básicas, de las emociones básicas, también tenemos la alegría o la felicidad, tenemos la bondad, tenemos el amor, como estas emociones positivas que tienen funciones igual de importantes como las emociones básicas, pero a veces no entendemos cuáles son las funciones de estas emociones y se nos exige como si fuera un privilegio de cierta manera, porque pareciera ser que si eres feliz formas parte de un club. Sí. Y que estás siendo de cierta manera privilegiado o que te encuentras o formas parte de esa como estirpe o de este nuevo grupo de personas que son inmensamente felices y que las vemos constantemente en redes sociales o que se nos exige de alguna manera tener siempre la sonrisa, el optimismo a todo lo que da y es algo que ni nosotros como individuos, ni siquiera nuestro cerebro lo va a soportar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se puede estar feliz todo el tiempo. Entonces, bajo estas condiciones de exigencia y el no poder cumplirlas, porque son artificiales, viene consigo un gran sufrimiento. Sí, y creo que es aquí donde nos tenemos que replantear qué es la felicidad para mí, ¿no? Porque yo puedo decir que la felicidad es donde todo salga bien. Y a lo mejor alguien que ya hizo las paces con la felicidad es entender que, como nos dicen, ¿no? Que a lo mejor el dolor es algo que no vas a poder quizás controlar. Ajá. Pero el sufrimiento sí es opcional. Bueno, de alguna manera. Y la pregunta es bien interesante porque muchas veces podemos confundir felicidad con placer. Va. Entonces, si es algo que me va a traer placer en ese momento, en ese instante, si quiero la hamburguesa, si quiero el chocolate y voy a ceder a ese impulso y voy a creer que por tener eso soy feliz, entonces tengo una ligera confusión porque en realidad estamos hablando de placer. Estamos hablando tal vez de un estado de felicidad momentáneo. Pero cuando hablamos de la auténtica felicidad es algo que va más allá solamente del placer. Es algo que me va a acercar a mí, a la vida que yo quiero para mí y que esta vida que yo elijo y que yo deseo para mí me provee de sentido, me provee de propósito y me hace acercarme a esa vida como la que yo quiero vivir y que es digna para mí y vale la pena ser vivida. Entonces, cuando nos dirigimos en ese sentido y de este modo ya estamos hablando como de valores, es ahí en donde nos acercamos a una felicidad más duradera, porque no vamos a encontrar la felicidad en aquello que nos da placer momentáneo. Vamos a encontrar felicidad en aquellas conductas que me acercan a la vida que yo deseo y que yo planteo para mí que me va a retribuir, no de manera inmediata, sino a largo plazo. Entonces, eso nos dispone, de cierto modo, a tolerar el malestar que vamos a experimentar en ese trayecto en lo que logramos esa vida que queremos para nosotros. De algún modo, como tú dices, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
cuando hacemos parte de nuestro camino al dolor, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a enfrentar estos momentos de incomodidad por un bien mayor. Y este bien mayor va a venir en algún momento siempre y cuando me mantenga en esa dirección. Me mantenga en la dirección que me va a proveer a mí de sentido y propósito y que haga que esta vida, para mí, tenga sentido y valga la pena ser vivida. Claro, y creo que también estaríamos hablando, Ricardo, acerca de, creo que muchos hemos escuchado este concepto, la positividad tóxica. Sí. ¿No? Que creo que tiene que ver con esto que acabas de mencionar, ¿no? El creer que no hay felicidad sin dolor. Y es que ahí es en donde está la trampa, ¿sí? La trampa, porque en este tema, cuando estamos hablando de no hay felicidad sin dolor, estamos cediendo de cierta manera a ese impulso de la gratificación inmediata, ¿sabes? Y eso va a traer consigo como una espiral de conductas que me van a alejar de aquello que es valioso e importante para mí. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando yo intento... ¡Ay! Se me metió algo. Cuando yo intento acercarme a algo que es valioso para mí, cuando yo intento hacer cosas que me van a conducir a esa vida importante, a esa vida rica, y no estoy dispuesto a experimentar el dolor, entonces me voy alejando de eso. ¿Por qué? Porque dicen, no, si sientes dolor, entonces no es felicidad. Pero aquí es donde está la trampa. Muchas veces, todo aquello que va a ser verdaderamente importante para mí, todo aquello que a lo que le voy a echar como muchas ganas, va a traer consigo una gama de experiencias emocionales diversas, agradables y desagradables. Entonces podamos pensar como, por ejemplo, en una relación a largo plazo. Claro que al inicio vas a experimentar el enamoramiento y todas las cosas bonitas que trae consigo, pero conforme vamos pasando el tiempo, de alguna u otra manera vamos a experimentar la decepción y la desilusión que lleva con ello y que me va de alguna manera a revelar otra cara. Pero es solamente cuando en realidad quiero esto para mí que me voy a enfrentar a las cosas como son. Y esto me va a permitir entonces tener un panorama muchísimo más amplio. Okay. Y si es en realidad lo que yo quiero para mí, voy a estar dispuesto a enfrentar esta incomodidad. Y es ahí donde estamos hablando de una felicidad más duradera, que de alguna manera le llaman también felicidad auténtica, la verdadera felicidad. Pero cuando nos metemos esta idea de que si duele es algo malo que me aleja de la felicidad, entonces es ahí donde estamos cayendo en la trampa. Estamos cediendo solamente a ese momento de placer. Bien, y que principalmente rescato el aprender a diferenciar entre el placer y la felicidad, ¿no? Que es lo que entiendo, que muchas veces lo confundimos y creemos que es felicidad sin entender que eso simplemente va a ser una satisfacción a corto plazo. Es correcto. Y pum, se va a ir, ¿no? Y que es parte también de una trampa, ¿no? De que creer que la felicidad es igual a placer. Exactamente. Y cuando en realidad entendemos que las cosas que verdaderamente son importantes para nosotros van a traer consigo incomodidad. Llámale como quieras, llámale dolor, llámale sufrimiento, pero es una sensación incómoda. Y si esta sensación de incomodidad me va a acercar a lo que yo quiero para mí, y si estoy dispuesto, hazte esta pregunta. Si en realidad quiero esto, si de verdad deseo esto para mí, ¿estaré dispuesto a experimentar esta incomodidad? ¿Sabes? Imagínatelo de esta manera. Yo te digo que hay una montaña nevada, suponiendo que hay montañas nevadas aquí, y que en esta montaña hay una pendiente en donde tú bajas y te digo, es la experiencia más maravillosa que tú puedes vivir en tu vida.
Es lo más increíble que puedes, a lo que te puedes enfrentar. Tienes una vista maravillosa, tienes revelaciones increíbles, te unes con la naturaleza y cuando bajas de ahí, eres otra persona, eres una mejor persona. Uh-huh. ¿Tú qué dirías? ¿Estarías dispuesta a escalar esa montaña? En ese momento, por todos los beneficios que me va a traer, yo diría sí. Ok. Y si te dijera que esa bajada dura 10 minutos, 15 minutos a lo mucho, pero la subida es una escalada casi vertical en un camino escarpado lleno de piedras y que dura 5 horas la subida. ¿Estarías dispuesta a subir esa montaña? Creo que me la pensaría. La neta es como decir, ¡ay, Dios, no creo! Entonces, voy a morir en el intento ahí. Entonces, no deseas en realidad tanto bajar por esa pendiente. ¿Sí? Si respondieras pues va, me la rifo, con tal de vivir eso, porque en realidad lo quiero para mí. Y no hay respuesta correcta o incorrecta, es nada más para poder poner en claro cierto concepto, ¿sí? Este concepto de aceptar la incomodidad por un bien mayor. Si para ti en realidad es profundamente el deseo de querer experimentar eso para ti, tenerlo para tu vida, de bajar por esa pendiente y experimentar toda esa maravilla de que yo te he contado y experimentarlo por ti misma, entonces el camino para llegar a eso no importa. Es ahí en donde radica la verdadera felicidad. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer, por muy difícil que parezca, y que nos acerque a esa vida que nosotros deseamos. Uh-huh. Entendiendo todo lo que conlleva, ¿no? Exactamente. En pocas palabras. Uh-huh. Y teniendo conciencia también, o sea, porque es como de que, Simón, vamos, y yo no te digo todo lo que tienes que subir. Y pues como de que, ay, la mañana a mí nadie me dijo que tenía que escalar 5 horas en casi vertical, ¿no? Con mis esquís, con mis botas, con mi casco, ¿no? Y con todo el equipo. Pero si eres consciente de que vas a enfrentarte a todo eso y aún así te avientas esa aventura, entonces estás del otro lado. Somos del otro lado. Y esta pregunta es, Ricardo, para quizás las personas que no se encuentran del otro lado, que les cuesta muchísimo hacer las paces, que la felicidad lleva consigo, pues, obstáculos, áreas de oportunidad, si le quieres llamar, y que quizás en medio del camino se vale descansar. Claro. Te escucho hablar y me acuerdo mucho de una amiga que ya no está aquí, tuvo que irse a otro estado. Uh-huh. Y yo me acuerdo que ella y yo cuando hablábamos, siempre que me platicaba alguna situación, te lo juro que ella conectaba con su emoción, sin mentirte, en par de segundos. Okay. En par de segundos, y en segundos decía, ay, pero no pasa nada, ¿sabes? Uh-huh. Y es como que yo siempre veía como su rostro quería conectar con la emoción y era como de, no, pero no pasa nada, pues sí se pasó, pero ay no, bueno, lo voy a ignorar. Uh-huh. ¿Y cómo estás, Yareli? Y así, y yo decía, no, espérate, o sea, ¿quieres hablar más de eso? Uh-huh. No, es que no importa. Entonces, sí, siempre le decía a mi amiga, ¿no? Me llama mucho la atención, incluso en su momento, te lo uh-huh. juro, que llegué a pensar que ella tenía una tremenda habilidad de resiliencia en esta adaptación. Y yo decía, yo no, al contrario. A ver, ¿cómo le haces? ¿No? Al contrario, yo sí me enojo, yo sí me pongo uh-huh. triste, yo sí me río y suelto carcajadas. O sea, como que era todo lo contrario a ella, ¿sabes? Uh-huh. Hasta que justamente me di cuenta que yo no, como que aprendí de un mal concepto, por así uh-huh. mencionarlo, cuando su mamá fallece. Okay. Ahí fue cuando me cayó el 20 de esta positividad tóxica. Uh-huh. Cuando su mamá fallece, recuerdo que me manda mensaje y me dice, ¿sabes qué, Yareli? Me acabo de enterar que mi mamá falleció, voy para Nayarit. Y yo, está bien, ¿dónde te veo? ¿Dónde? Etcétera. Sin mentirte, tuve que enterarme por otra persona en donde iban a velar a su mamá. Uh-huh. Porque ella decía, no, es que no pasa nada, mira, pues es que es parte del proceso, o sea,
se negó como que los que éramos cerca de ella, cobijarla, ¿sabes? Okay. Incluso recuerdo que llegamos con ella y fue como de, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Pues yo soy una mujer muy fuerte y luego pues mi niño está chiquito y todo muy bien. Pues ahorita nada más le tengo que decir a mi bebé que su abuela ya no va a estar y ¿sabes? Y ahí fue como que me cayó el 20 de decir justamente esto, las trampas que nos pone la felicidad. Claro, la evitación. La evitación. Sí, y vaya, te podría decir que no hay nada malo con las estrategias de control, ¿ok? Simple y sencillamente podemos entender una estrategia de control como aquello que podemos hacer con tal de llegar a un resultado que nosotros queremos o que nosotros deseamos. Si esta estrategia de control me conduce o me acerca a lo que yo quiero para mí y me resuelve el problema, no hay problema, ¿ok? Pero si esta estrategia de control no me resuelve el problema y no me acerca a eso que yo quiero para mí, entonces ahí tendríamos que estar pensando de alguna forma que hay un sistema o que hay una estrategia de evitación que de alguna manera está teniendo una función. Claro. Y lo importante es entender la función en ese momento, porque tal vez en ese instante ella necesitaba mantenerse fuerte por lo que fuera, para dar una impresión de resiliencia o de seguridad o ser un pilar para algún otro miembro de la familia o para su propio hijo. Y si funciona... Para ella misma. O para ella misma. Y si funciona, adelante. Pero si no funciona, ahí es en donde entramos en alguna trampa de la felicidad. Así ¿Sabes es. por qué? Porque de alguna manera esto nos aleja de lo que queremos para nosotros. Claro. Entonces nos va a hacer como distanciarnos, nos va a llevar a otros lugares en donde vamos a querer pretender estar bien. Claro. Y evitar sin ninguna función, o sea, sin ninguna intención de poder acercarme a lo que yo quiero, va a constituir simple y sencillamente caer en esa trampa. Sí, por supuesto. Porque hacemos estrategias y diseñamos o creamos estrategias para adaptarnos lo más que podamos a lo que estamos viviendo en el momento presente. En el momento. Y aquí donde quisiera abrir un paréntesis o resaltar más bien, Ricardo, que a veces el tener estas estrategias, ¿cómo les decías? De evitación. Estrategias de control. Estrategias de control, perdón. No nos damos cuenta o nos va a ser difícil darnos cuenta que a la larga nos va a traer un problema. Te lo digo porque retomando el ejemplo de mi amiga, hace 2 meses ella me manda un mensaje y me dice, oye, Erly, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Fíjate que me acaba de atender una persona aquí, en el estado en el que estoy, y tengo depresión. Y recuerdo que le dije, ¿me permites acompañarte en ese proceso? No como su psicóloga, sino como su amiga, Sí, ¿no? claro. Y por primera vez me dijo, sí, ¿te puedo llamar? Y fue escucharla llorar. O sea, algo que nunca habíamos visto en ella, porque ella siempre era como la chispa del grupo y así, ¿no? Y todo está bien y chido. Pues vaya, es que eso es lo que sucede. Cuando una estrategia de control deja de ser funcional, truenas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no está respondiendo a esa necesidad, no está satisfaciendo para qué fue hecha o para qué estuvo diseñada esa estrategia de control. Y eso, de cierta manera, es como mantenernos rígidos, es como pretender que siempre la misma estrategia me va a funcionar para todo. Y hay que aprender entonces a distinguir cuándo sí, cuándo no. Y yo supongo que es un proceso, ¿no? El poder sentarte y decir esto sí y esto no. Es como cuando prácticamente es una relación contigo mismo, ¿no? O sea, cuando tienes una relación de pareja, es decir, esto me está dañando, me está afectando y tengo que ponerle límites. Y en medio de esos límites nos cuesta darnos cuenta. Pues sí, ser realista, vaya. Sí, ese es el poder notar y ser genuinos y ser auténticos, de decir, ¿sabes qué? No me está sirviendo. No me está sirviendo y tengo entonces que cambiar de estrategia.
Porque te vuelvo a decir, las estrategias de control no son ni buenas ni malas, simplemente existen para tratar de resolver un problema y acercarme a lo que yo quiero para mí. Claro, en ese momento. Exactamente. Entonces, si esta estrategia de control ya no me está funcionando, hay algo dentro de mí, hay un pensamiento, hay algo en la mente. Una regla ahí. Exactamente, que está neceando, no, es que tiene que ser así, y es que tiene que ser así, y es que tiene que ser así. Y por estar obedeciendo esas reglas es en donde ya empezamos a tornar como palomitas. ¿Por qué? Porque se supone que debe de o tiene que funcionar. Cuando estamos entonces despegados de nuestra realidad, siendo hasta cierto punto no notando qué es lo que está sucediendo, sin podernos adaptar a las circunstancias. ¿Por qué? Porque siempre he podido, por ejemplo. Siempre he sido capaz de salir adelante. Pues sí, pero pues ¿cuántas veces se te muere una madre? ¿Cuántas veces te enfrentas a este tipo de situaciones que rebasan tus capacidades de adaptación? Y es ahí en donde emerge la necesidad de cambiar estrategias de control. Claro, y de verdad que te escucho hablar y digo, qué poderoso, qué poderosa información nos estás regalando, Ricardo, porque el poder verte cara a cara, o sea, a ti mismo, el verte cara a cara y decir, estos pensamientos son parte o me han puesto trampas a mi felicidad, es como ¿cómo dicen? Un balde de agua fría. Claro. Porque además es darte cuenta dónde los aprendiste. También. O sea, en dónde adaptaste. Exacto. ¿A través de qué? Exactamente. ¿Y a través de quién? Sí, son historias de aprendizaje, forman parte de estos patrones, forman parte de todos estos antecedentes que vas guardando y que vas almacenando. El problema no está tanto en eso. El problema está cuando quieres o pretendes que esos mismos patrones, que esas mismas reglas, que esas mismas historias de aprendizaje funcionen en el mismo contexto en el que estás viviendo. Entonces necesitamos entender que es como librarnos de otra trampa de la felicidad, porque esta es una trampa de la felicidad. Querer que siempre salga lo mismo, haciendo exactamente lo mismo. Y es como de, bueno, necesito entender que en aquel momento eso que estaba haciendo me funcionaba, pero en este momento presente ya no me funciona. Entonces mantengámoslo simple. Jala o no jala. ¿Me está sirviendo o no me está sirviendo? Si me sirve, manténlo. Si no me sirve, cámbialo. Pero para eso precisamente tienes que estar como en este ping pong y rebote de estar notando qué tanto esto está funcionando en tu momento presente. Claro. Ricardo, ¿qué otras trampas de la felicidad a veces nos acompañan? Aparte de esto que ya hemos hablado, de los pensamientos que están como regla, ¿no? En temas de felicidad. También en creer que la felicidad va sola, sin dolor. Y entre otras mentiras, ¿no? Que nos decimos a nosotros mismos o nosotras mismas. ¿Qué otras trampas nos acompañan y que a veces ni siquiera nos damos cuenta? Bueno, primero es como entender que estas mentiras que nos decimos a nosotros mismos no vienen de la nada. Claro. ¿Qué quiere decir? Bueno, que provienen de algún lugar. Okay. Hubo un instante, hubo un contexto, hubo un momento en donde se empezó a gestar esto. ¿Y de dónde viene? Pues de nuestros contextos, viene de nuestro entorno, viene de esos momentos y de esos espacios en donde interactuamos con otras personas, con seres cercanos, con seres no tan cercanos, pero que de una u otra manera dejan algo en nosotros. Dejan una idea, dejan una creencia, dejan una expectativa también. Entonces, una de las trampas de la felicidad que yo te pudiera agregar en este punto es que si no puedes ser feliz, estás mal. ¿Sí? Es decir, esta urgencia o esta necesidad. Si no eres capaz de ser feliz, entonces tienes algo malo, estás roto, estás descompuesto, estás enfermo. ¿Sí? Y de muchas veces esta gran autoexigencia es en realidad lo que me hunde. No el hecho, o sea, hay que entender que de algunas formas
no es lo que nos sucede, sino la manera en la que enfrentamos ante lo que nos sucede, lo que nos va a influir. Claro, que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Sí, de alguna forma, sí. Entonces, cuando estamos inmersos en este tengo que poder, no importa qué, es ahí en donde nos estamos dando un balazo en el pie. Claro. Porque esta autoexigencia del yo siempre he podido, yo siempre he salido adelante. Y yo solo, sola, sin necesidad de nada ni de nadie. ¿Y por qué? Porque siempre ha sido así. Todas esas premisas, de cierta manera, nos limitan y nos restringen a experimentar bienestar. Porque ya no estamos hablando tanto de felicidad. Bueno, lo usamos como un nombre genérico, pero no estamos hablando de felicidad como un sentimiento. Estamos hablando de felicidad como un proceso. Y ese proceso se llama bienestar. Entonces, si empezamos a necear con el siempre me ha salido así, siempre debo de poder yo, y si no puedo, entonces algo está mal en mí, estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza, porque es parte de nuestro diseño el experimentar cosas desagradables que me permiten entonces ser consciente de lo que me sucede en mi entorno y poder responder o poder reaccionar, entendiendo responder como algo consciente y reaccionar como una respuesta inmediata. Porque ese es el aviso que me está dando mi organismo ante las situaciones y las circunstancias que estoy viviendo en mi momento presente. Entonces, si yo experimento cosas malas y experimento cosas desagradables, fuchi, no las quiero porque son malas. Y es que de cierta manera hemos sido condicionados o hemos crecido con estas creencias de que si sientes algo malo está mal en ti. Entonces, dejarnos como de estos mensajes o de estas historias o de estos aprendizajes de que si algo está sucediendo y estoy experimentando una emoción desagradable, porque ni siquiera es negativa, simple y sencillamente es desagradable, no significa que haya algo mal en mí. En realidad es que algo está funcionando bien en mí, porque esta emoción desagradable está avisándome que algo está sucediendo en mi presente. Entonces, ir en contra de eso es ir en contra de mi propia naturaleza humana. Querer cambiar algo que ya está en ti, ¿no? Claro. Y es algo como bien cañón. Ahorita, mientras hablabas, me acordé de una escena y que tiene que ver con esta parte de la trampa, la felicidad. Recuerdo que iba con una compañera de trabajo y nos mandaron a hacer un pago. Entonces recuerdo que ella estaba en el semáforo y en ese semáforo literal era pasar el semáforo y luego estaba el estacionamiento del banco, pero solamente quedaba la zona para personas discapacitadas. Entonces recuerdo que le dije, oye, no te estacionar ahí porque imagínate que llegue tránsito. Y me dice, ay, Yareli, tienes que pensar positivamente, tienes que pensar que no va a venir tránsito, que todo puede estar bien y que vas a hacer el pago y te vas a subir al carro y, ¿sabes? Así. Y fue como, hasta me sentí incómoda, ¿no? Hasta dije yo, no, si soy bien negativa, te lo juro que dije, no, hombre, Yareli, bien negativa que eres, dije. Claro. Pero ya obviamente la fui conociendo y me di cuenta que ella no le gustaba conectar con las cuestiones, no negativas, pero no le gusta conectar con las cosas desagradables que puedan pasar en su vida. Y que eso es parte de una trampa de la felicidad. Ahora lo opuesto, ¿no? De creer que si piensas algo negativo va a pasar. Porque recuerdo que ese fue su mensaje. Es que si lo dices puede pasar. Y yo le dije, no, o sea... Yo le dije, no lo estoy manifestando, porque ella habla de manifestar, ¿no? Simplemente, pues es la probabilidad porque estamos en un lugar que te dice, no es para ti, ¿no? Exactamente, y viene la patrulla atrás, por cierto, y casi estamos arriba de la patrulla, ¿no? Y ella así como de, no, es que atraes cosas malas. Y recuerdo, por eso me acordé, que dice, ay, no, déjame limpio, y sacudió sus manos, ¿no? Sí, claro. Y yo dije, o sea, interesante, ¿no? El comportamiento de esta compañera. Y recuerdo que se pone sus pulseritas así, lo cual está bien, ¿no? O sea, no digo que está mal,
Pero es ahí donde entramos en la trampa de la felicidad, ¿verdad? Sí. Donde no le damos cavidad a que hay escenarios que se van a salir de nuestro control y que si haces cosas malas, pues te van a suceder cosas malas, ¿no? Te van a suceder cosas malas. Y que de cierta manera es como, de nuevo, esta evitación. Sí. Sí, porque es como lo que dice esta amiga, sacúdetelo. No pienses eso, porque si piensas en eso, lo estás atrayendo. Uh-huh. O sea, se vuelve parte de esta realidad o de lo que dice la comunidad y lo que dice la sociedad. Entonces, ese sistema de creencias, si lo hago parte de mí, lo que estoy haciendo básicamente es, pues, crear un mundo acá, sí, pero que no corresponde acá. Con nada, ¿Sí? Y es ahí en donde va a venir mucha frustración, porque por más positivo que pienses, las cosas van a pasar, te gusten o no te gusten. Y de ahí viene muchísima frustración, porque de repente empiezan como este punto de, pero si es que yo pienso positivo, yo soy positiva y aún así pasan cosas malas. Así Entonces es como hasta cierto punto una postura un poco estoica. Sí. Es como reconocer que aunque sea desagradable, no lo voy a poder evitar. Entonces, mejor aprender a afrontar estas situaciones que no voy a poder cambiar. Uh-huh. Porque volvemos a lo mismo, no es lo que me pasa, uh-huh, sino es la forma en la que enfrento esto que me está pasando lo que va a hacer la diferencia. Lo mismo sucede con los pensamientos. Okay. El pensamiento no es el problema. Es la manera en cómo me vinculo y cómo me relaciono con estos pensamientos lo que me está ocasionando el problema. Claro, y esto tiene que ver mucho, y creo que ya lo hemos hablado en el podcast, entender también la función de tu cerebro. ¿Y a qué me refiero? Pues tu cerebro, si lo piensas, para tu cerebro está pasando. Claro. Porque no tiene esta noción de la realidad. Es decir, lo está pensando, está pasando. No, para él está pasando. Uh-huh. Y eso también es parte del conocimiento y de las trampas de la felicidad. Creer que si lo piensas no pasa nada. Sí pasa, porque tu cerebro va a reaccionar y te va a mandar todo, claro, para que sientas a flor de piel eso que estás pensando. Sí, por eso estamos nosotros. Así es. Sí, estamos nosotros en el sentido de esta idea del yo como observador, que puedo ser juez, que puedo ser testigo, no tanto juez, puedo ser testigo de lo que está sucediendo. Uh-huh. Y puedo elegir creer lo que me está diciendo mi mente o atender y observar qué es lo que está sucediendo en mi momento presente. Claro. Porque entonces, como bien lo dices, este cerebro que tiene estas funciones, y si las podemos reducir, y es absurdo que lo podamos reducir a una expresión mínima, pero pues para efectos del momento, pudiéramos decir que la única orden que tiene este cerebro es que este organismo no se muera. ¿Sí? Entonces va a poner todo de su parte para que este organismo sobreviva, aun cuando te esté haciendo creer cosas que no estén pasando. Claro. Porque él le vale gorro. Él cumple su función. Exactamente, que si está pasando o no está pasando, no me importa. Ahí te va. Estoy percibiendo algo que es una amenaza potencial y mira que aquí dice en mi contrato que yo tengo que proteger este organismo y no hay ninguna cláusula en donde me diga que tengo que filtrar la información porque no es mi chamba. Así es. Y en efecto, no es su chamba. Esa chamba es de nosotros. Nosotros tenemos que discernir qué sí y qué no de lo que me está diciendo es lo que en realidad está pasando. Así y por eso necesitamos tener un contacto con nuestra realidad a través de nuestros 5 sentidos. Tener esta actitud o tener esta habilidad de estar presentes, ¿sí? De tener esta actitud, pues es un nombre muy conocido ahora en día, esta habilidad mindful, de poder estar en el aquí y en el ahora, atención plena. Con atención plena. Ok. Que sería un buen tema, de verdad, para el siguiente episodio. Claro. Hablar acerca de la atención plena y cómo esto pues también beneficia nuestro pues bienestar emocional, ¿no? Uh-huh. En medio de este proceso que estamos reajustando
y donde estamos metiendo nueva información a nuestro cerebro, donde le estamos diciendo, hey, hay que hacer las paces con la felicidad. Sí. Y entender que va a haber dolor, Uh-huh. entender que va a haber obstáculos y que seguir poniendo esas técnicas de control, sí te van a funcionar en su momento, pero va a llegar un punto en el que pues tu cuerpo lo va a hablar, ¿no? Ahora sí que si te comes las emociones, van a salir de alguna u otra manera. Son como el agua. Así es, y tu cuerpo te va a decir, hey, ahí está tu factura, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es importante, ¿verdad?, de poner atención. Y más importante, el pedir ayuda. El pedir ayuda, si ese pensamiento ya sobrepasa, y por más que apliquemos N o X herramienta, entonces hay que pedir ayuda, hay que ir con un profesional de la salud mental, hay que ir con la persona que más le tengamos confianza uh-huh. y que nos pueda canalizar y brindar herramientas que se ajusten a nosotros, que se ajusten a nuestra medida, uh-huh. para ahora sí empezar a hacer este reajuste y esta modificación. Claro, y es como yo no soy el experto, pues acudir al experto. Así. Y estarnos, aprovechando el espacio, ¿verdad? Ajá. Asegurarnos que estos expertos en realidad estén preparados. Muy importante. Sí, y en la medida de lo posible, bueno, desde un enfoque basado en evidencias, por ejemplo. Así. Algo que nos permita o que nos asegure que tiene estas aproximaciones a modelos que puedan asegurarnos que nos ayudan en realidad. Sí, muy importante. Uh-huh. Y muchísimas gracias, Ricardo, por decirnos y recordarnos esto, saber con qué profesional ir. Claro. ¿Sí? Y bueno, para eso, Ricardo, dinos dónde te podemos encontrar para las personas que te están escuchando y dicen, yo quiero ir con el psicólogo buena onda. Muy bien, claro que sí. A mí me pueden encontrar en psicólogo Ricardo Dueñas en todas mis redes sociales. Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Bueno, en Spotify es como Hablemos de Psicología, pero igual creo que si le pones Ricardo Dueñas, aparece, ¿verdad? Sí. Pero tal cual, psicólogo Ricardo Dueñas, ahí me hallan, porque me hallan. Eso. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, un placer. Hoy aprendimos mucho. Vaya que hay mucha chamba que hacer y entre más hablo con especialistas me doy cuenta de tantos temas que quiero seguir hablando, que quiero seguir visibilizando y sobre todo seguir diciéndole a esta bella comunidad que pues no todo es tan complicado. Es correcto. Así es. Y eso, ojo con esto, no quiero decir que todo es de color de rosa, al contrario, entiendo que dentro de esto de que no es complicado, hay es que su nivel de complejidad. Así es, pero que es chido y es parte del proceso. Es parte del proceso. Somos un proceso constante. Así es. Así que amigos, nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito, No es complicado. Recuerden seguir a Ricardo en todas sus plataformas como psicólogo Ricardo Dueñas. Y también recuerden que tenemos más episodios y tenemos muchos temas que sé que les pueden edificar, exhortar. Y también si hay algún tema que les gustaría que platicáramos o tienen por ahí algún invitado que les gustaría escuchar, no olviden mandarnos mensajes. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify y no sé, creo que se me olvidó una red, ¿no? ¿Ninguna? TikTok, y nos pueden encontrar como No es complicado el podcast. Así que nos vemos en el siguiente episodio.